Buenos días, mi gente. Muy buenos días. Me estoy yendo de Punto Fijo. Y otra vez esa sensación, ¿no? De que uno deja a la familia atrás. Qué duro para nosotros y qué duro para la gente que queda cuando uno se encariña. Y bueno, pero es lo que toca. Seguimos la ruta, ¿no? El plan para hoy es... nos vamos a Coro a conocer el centro histórico, que me dijeron que pase, que es bonito, onda pueblo mágico, y de ahí nos vamos a Maracaibo a conocer el puente de Maracaibo, y ya estamos definitivamente hacia Colombia. Tengo que volver hacia los Andes, como ya les dije. Pero bueno, es más o menos el mismo recorrido después que hice antes, ¿no? Entonces, no se me quede que estamos en los últimos kilómetros de Venezuela. Y a disfrutarlos, a disfrutarlos. Vengan conmigo, vamos. Bueno. Salí de Punto Fijo, Orgullo de Falcón. La misma ruta de ayer, no hay cómo salir de otra forma. Recta. Ventosa. Pero bueno, hay que salir por acá. Así que te lo muestro, les muestro cuando ya esté afuera, porque esto es todo lo mismo que ya les mostré antes. Bueno, ya pasé el cuello, que es la parte angostita que se une la península con el continente, y el peaje, que por cierto tienen baño, y acá estoy cruzando el destacamento de la policía bolivariana, por donde no se debe, y ya me voy. Estamos muy cerca de Coro, 12 minutos ya de Coro. Quiero llegar hasta el centro histórico, que es como un pueblo mágico, me dijeron. Así que me voy a ir para allá para mostrarles eso un poco. Acá estoy por entrar a Los Médanos. ¿Se acuerdan cuando entré a la península? Pasamos por acá. Es impresionante esto, impresionante. Pero lo tengo que volver a mostrar porque esto es increíble. Miren esto. Están limpiando la ruta, este camión está echando agua. Hay arena en la ruta, tapando. Miren el tamaño de eso. Enorme. Y tenemos la ruta cubierta de arena. Como pueden ver. Acá fue que me subí, creo, el otro día. En uno de estos. Ya se me llenó la boca de arena. Increíble, el mantenimiento de todo el tiempo, porque la arena se está moviendo y viene tapando la ruta, entonces la tienen que sacar constantemente. Miren esto, la tienen que sacar constantemente del asfalto, y no pueden, entonces termina tapando la ruta y tienen que hacer una ruta nueva, cada vez más por la derecha. Una locura. Bueno, salimos Los Médanos. Esta es Coro. Vamos por el centro de Coro. Vamos. Y después esta es la ruta que tengo que tomar. A mi derecha tendría que salir para... Bueno, estoy llegando acá al centro colonial. Empiezo a apreciar las casitas. Miren esa iglesia ahí. Muy bonito. Muy bonito. No se puede pasar para allá. No se puede pasar. Acá tenemos la iglesia. ¿Qué iglesia será?
Bueno, ¿será que no se puede entrar? Esa es la plaza, esa es la parte colonial allá adentro. Vamos a seguir por acá. A ver si de alguna manera podemos meter. Tornando para este lado. Qué lindo, ¿eh? Miren qué bonito. Acá está el local de mi amigo. Por acá nos metemos, a ver. Qué bello. Ay, si pudiera meterme acá. Del otro lado a lo mejor. No, qué bárbaro que está esto. Espectacular. Porque no hay una sombra, nada. Y aquel es el centro que no está permitido entrar en un vehículo. Bueno, hay una moto ahí adentro. Pero si me meto me van a hacer sonar. Miren qué lindo. Poder judicial. Ah, ahí tendría que haber metido. No, no se puede subirse ahí. Está muy bueno. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Un centro histórico. Este para allá. Hace mucho calor. Mucho calor me hace, mucho calor. No le puedo explicar cuánto calor me hace. Mi temperatura parado de 35 grados. Bellísimo, ¿eh? Muy bello. Me he buscado dónde comer, ahorita tengo hambre. Y que pueda dejar la moto enfrente de donde estoy comiendo, eso es muy importante. Y seguimos ruta. Se llama Dabajuro. La verdad que bastante árido y agreste todo el camino. No ha terminado esto todavía porque falta un rato para llegar. Esta es entrada de los camiones a los pueblos con topes, eso lo hacen bastante complicado. Bueno, vamos a ver si acá sí podemos comer, ¿eh? ¿Qué les parece? No he podido conseguir un lugar donde parar que además
yo sintiera que la moto iba a estar a la sombra. No hay nada, es como que tan poco vegetación, muy poca vegetación. Y el pueblo se acaba enseguida. Hay que venir, hay que entrar allá adentro. Pero igual no veo. Vamos a dar una vueltita. No veo como. Solamente quiero una panadería o algo así. Allá hay un lugar donde hay autos parados. Panadería, allá hay uno. Y esto panadería y pastelería de Don Rock. Acá puede ser que tengan algo para comer. Un sándwich mínimo. Acá me meto. Órale. Acá me meto. Vamos a ver si podemos comer algo. Miren eso. Está lloviendo para este lado, estamos lloviendo muchísimo. Y el asunto es que antes de cruzar el puente para Maracaibo me han dicho que es muy peligroso. Y adentro de Maracaibo está difícil encontrar dónde quedarse porque no hay términos medios. Lugares muy malos o lugares muy buenos que son muy caros. Entonces estoy viendo qué voy a hacer. Por supuesto, seguridad es lo más importante. Y bueno, y ver el puente, ¿no? Ver el puente, que es la parte buena de Maracaibo. Y mañana seguir, pero bueno, voy a ver qué consigo. A no desesperarse, que acá nos vamos. Me mojé. Fueron nada más que unos minutos, por suerte, pero llovió fuertísimo. Miren acá arriba. Por suerte allá adelante no hay nube, entonces me voy a secar rápido, creo yo. Pero qué lluvión, todos juntos en el mismo lugar. Miren cómo ha cambiado para acá la vegetación. Hay muchos más campos de ganado y la vegetación es mucho más verde y tupida. Es tan interesante eso. Bueno, como sea, sigo camino a Maracaibo. No hemos mejorado mucho. Comentado de este desvío, que también interesante, se ha caído el puente. Miren, ahora le han hecho asfalto, está muy bueno. Lo habían hecho de tierra, ¿no? Pero acá venía el puente, se cayó de repente así, ¡paf! Y entonces han tenido que hacer miren eso. Han tenido que hacer este desvío mientras que ven cómo hacen para arreglar el puente. Porque tampoco es que sea tan fácil que se van a poner acá a arreglar un puente. Así que este desvío va a quedar ahí por unos tiempos, lo más seguro. Según las estimaciones, entre 5 y 6 años. Ay, ¿a qué me hace acordar? A ver. Bueno, sigo viaje. Se ha puesto caliente, pero el agua viene detrás de mí, El agua viene detrás de mí, así que hay que ver si alcanzo a llegar antes que me alcance de nuevo. ¡Vamos, gente! ¡Qué lindo que anda esta moto! ¡Vamos! El destino, buenas. El destino para hoy era el puente Urdaneta, creo que se llama. El puente de Maracaibo, miren. A mi izquierda lo que le llaman el lago de Maracaibo, que es mar en realidad. Pero le llaman el lago. A mi derecha, el Maracaibo está allá. Y allá está el Caribe. Y nosotros vamos a subir este puente. Este puente mide más de 9 kilómetros de largo. Es una maravilla. Miren eso. Aquella es la ciudad. Este es el lago. Tremendo pedazo de lugar. Y me dijeron, tenés que venir al puente porque es tan largo y tan impresionante. Pensé que a lo mejor se podía ver de algún lado, pero bueno, mañana voy a estar saliendo de por allá, a lo mejor de allá se ve. Aquí esto es navegable con barcos de carga, va para adentro. Obviamente, miren, allá andan. Qué tremendo lugar, papá. ¿Cómo la ven,
acabó el puente. El primer lugar que me cobran peaje para la moto acá en Venezuela, en el puente. Sale 15 bolívares, que es realmente poco dinero. ¿Cómo será que me dejaron pasar con el cambio que tenía yo? Porque ellos no tenían cambio para darme. Y bueno, y entramos a Maracaibo, la última ciudad grande de Venezuela. Tengo un lugar a donde llegar, un hotelcito que me han conseguido. Me voy para allá y a descansar porque mañana hay que seguir ruta, a seguir ruta.